Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Hoy me ha concedido el doctor Heredia Pardo el que presente a esta magnífica doctora, la señora doña Miriam López Redondo, que nos va a impartir una clase magistral centrada en la familia, en concreto la comunicación familiar afectiva. Buenas tardes y bienvenido, doctora Miriam. Tiene usted los micrófonos para que nos enriquezca espiritualmente. Bueno, es un gusto comunicarme en este momento y desde ya que hemos tenido una clase anteriormente, justamente el tema es la familia hacia el futuro, cómo es el impacto de la diversificación y los cambios que hoy en día estamos viviendo. Eh, bueno, en este diplomado de Caminos de Amor hacia el Futuro, eh, realmente los temas son muy interesantes porque estamos tomando realmente una problemática muy importante que es todo el desarrollo de la familia dentro de las nuevas circunstancias que se presentan, también la variedad de cambios que está afrontando, los desafíos, tanto sociales como económicos, que una familia debe enfrentar. Y hemos visto anteriormente también cuál es el camino hacia el futuro que ha tenido todo lo que es la estructura familiar, el impacto también de la tecnología. Si recuerdan, estuvimos analizando cómo afecta toda esa situación y lo que hoy vamos a ver es un tema muy interesante, que son los elementos básicos de la comunicación familiar efectiva. Efectiva quiere decir que sea positiva, que tenga un resultado positivo. Y bueno, señor Heredia Pardo, cuando usted quiera poner las diapositivas, si le parece. Esta es la primera, listo. Bueno, justamente, eh, un minutito que no puedo ver, algo me está modificando. Tenía que salir de una aplicación, perdón. Bueno, así es. Habíamos hablado de comunicación y cómo está afectando entonces los cambios en la actualidad. Y si tenemos que hablar en este momento de los elementos básicos, tenemos que decir que hay tres fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? La claridad y precisión, justamente, hablábamos de cómo transmitir los mensajes de manera clara y específica para evitar malentendidos. Ese es uno de los elementos. Si analizamos, estamos hablando que siempre dentro del grupo familiar debe haber ciertos patrones en cuanto a la educación de los padres a los hijos, y esos patrones se deben transmitir con esa claridad y precisión, y se debe recalcar muchas veces para que no quede como algo superficial. Entonces, una de las formas son esos mensajes que justamente en la clase anterior estábamos viendo que en la familia muchas veces hay un día específico en el cual se establecen hasta como un juego, si se quiere, en el cual se analizan cuáles fueron las actividades que se han realizado,
felicitar a los hijos por las actividades que resultaron positivas, por las conductas positivas, y también aclarar qué cosas los padres ven como algo inoportuno o algo que no debe ser. Muchas veces con respecto a conductas en la escuela, conductas sociales, conductas frente a ciertas amistades, amigos, las salidas, y deben ser siempre situaciones que se deben aclarar, que son específicas para evitar malentendido. La escucha activa es también una devolución que el padre debe recibir de sus hijos. Es decir, se debe prestar atención donde ellos manifiestan qué es lo bueno, pero también el interlocutor, el padre o madre, en conjunto la familia, debe mostrar empatía y comprensión. Hemos dicho que poner reglas no significa ser autoritario, sino todo lo contrario. Se debe mostrar empatía, una inteligencia emocional para que los hijos se abran tanto a la escucha como a comentar situaciones que si no se les brinda ese espacio y esa atención, ignoramos qué está pasando en cuanto a las emociones de nuestros hijos, en cuanto a sus relaciones y a su vida social. Entonces, lo importante es esa retroalimentación, que sería uno del otro elemento, el tercer elemento. La retroalimentación, entonces, como he planteado, es ofrecer respuestas y comentarios de manera positiva y constructiva. Sabemos que van a surgir ciertas resistencias, ciertos cuestionamientos a las reglas que los padres están poniendo. Es muy importante que entre el papá y la mamá compartan la misma decisión, porque si uno dice una cosa y el otro dice otra, o de pronto son flexibles a espaldas uno del otro, seguramente los hijos, en esos casos, son los primeros manipuladores de las situaciones que están viviendo. Si hay obligaciones por parte de los padres, hay deberes a cumplir por parte de los hijos. Y si bien estábamos analizando que no siempre uno puede ser el amigo de un hijo o de otro, lo que se debe ser es la persona que imparte conductas, es la persona, la familia, la imagen de los padres, es la imagen de quienes educan, de quienes le están haciendo reflexionar a los hijos por qué se debe conducir de esa manera. Porque ya sea dependiendo la edad pequeña, donde las explicaciones son más suaves, son más adecuadas a las edades, pero cuando ya es decir, son edades donde los cuestionamientos no son tan exigentes, pero hay edades en las cuales el adolescente se vuelve rebelde. Entonces, existen muchas veces barreras de la comunicación familiar. ¿Cuáles son esas barreras? Muchas veces las barreras existen y son varias. Entre ellas, las suposiciones y prejuicios.
Se debe evitar prejuzgar o asumir lo que el otro está pensando o sintiendo. En cierto modo, si bien los padres muchas veces nos adelantamos a suponer cosas, es muy lindo escuchar de la boca de los hijos cuáles son esas circunstancias que evitan muchas veces el entendimiento. Entonces, el lograr una afinidad, un feeling, un acercamiento emocional con los hijos, eso es lo que abre a que un adolescente, sobre todo en esa edad difícil, pueda comentar o expresar una problemática, evitar los prejuicios, los juicios previos, quiere decir, los juicios que yo puedo hacer sin que él todavía haya expresado cuál es el acontecimiento que le preocupa o que lo tiene en una circunstancia difícil. Otra barrera es la falta de tiempo, la vida cotidiana que actualmente vive un matrimonio en el cual los dos trabajan y no tienen limitado ese tiempo disponible para esa comunicación que debe ser significativa porque tienen que tener en cuenta que el tiempo transcurre, así como tenemos esa falta de tiempo, transcurren los días, las semanas y los meses, y no podemos permitirnos no tener un día dedicado a esas charlas. Muchas veces eso es lo que se aconseja, que exista un momento, una cena, después de una determinada cena, antes de determinadas actividades, un fin de semana, estar exclusivamente dedicándole ese tiempo. Y otra situación, las emociones negativas, que a veces crean ira, frustración, resentimiento y que pueden obstruir la comunicación efectiva. O sea, debemos lograr que frente a alguna circunstancia en el que el papá o la mamá deben ser exigentes, muchas veces hay algo como, te voy a quitar el celular si no haces tal cosa, o prefiero que estudies, y prefiero que realmente eh, te dediques un poco más a lo que has elegido o a tu dedicación al estudio, o si estás ya en la universidad, a veces también hay que controlarlos, las salidas, las amistades. Bueno, eso en cuanto a barreras. Por lo tanto, exigen técnicas y estrategias para mejorar la comunicación. Esas técnicas justamente son el tiempo de calidad, es que lo que estábamos hablando es reservar un tiempo específico para conversaciones familiares e importantes. La empatía y validación, empatía es el acercamiento, el abrirse tanto de ambos extremos, padre-hijo, hijo-padre. Empatía es mostrar y validar las emociones y experiencia de los demás, del otro. Entonces, por ejemplo, si un hijo quiere comentar algo y nos estamos aferrando a una conducta que hemos tenido hace 20 o 30 años cuando éramos jóvenes nosotros, no le estamos dando un buen ejemplo porque son otras épocas, porque posiblemente si estamos en una circunstancia en la cual estamos cerrándonos y poniendo una barrera, estamos cometiendo un error. Posiblemente en este ejemplo tengas que decir, mira, yo en aquella oportunidad no tenía esa posibilidad que tenés ahora, no tenía el tiempo que estás compartiendo, no tenía, por supuesto, un teléfono, un celular, pero yo te recomiendo que todas esas distracciones están jugando en contra de tus metas y bueno, y así se van encaminando esa empatía, no con un padre rebelde, porque en esta circunstancia es el papá el que está poniendo la rebeldía.
Entonces, esa resolución de conflictos es otra técnica. La resolución sería, en este caso, implementar técnicas que nos lleven a una negociación, que nos lleven, por ejemplo, a una mediación. En eso hay que especificarle a los hijos: te estoy dando todo, hemos elegido que no trabajes para que puedas estudiar, porque en mi época sí me tocó trabajar y no teníamos otra forma de seguir adelante y de estudiar, y sin embargo lo hacíamos. Pero mira, yo te voy a ofrecer tal cosa, pero vamos a mediar. Yo estoy obligado, en este caso, a darte el tiempo y la posibilidad de que hagas esto o aquello, o inscribirte en tal deporte. Voy a intentar que puedas tener el equipo que quieres, o puedas tener esto y aquello. Pero no quiero que todo esto sea en vano. O sea, el papá muestra su obligación, pero le está creando el deber al hijo de cumplir con eso que le estamos brindando, una respuesta positiva a lo que estamos brindando. Entonces, si vamos a hablar de comunicación, tenemos que también hablar de roles y dinámicas en la comunicación familiar. Por ejemplo, como yo estaba diciendo, por más que ese hijo se cierre a escucharnos, se pone en una posición de rebeldía y de cierre, hay que decir: tienes tus roles que cumplir como yo cumplo mis roles de padre. Cada miembro de la familia debe entender y respetar los roles y responsabilidades dentro de la dinámica familiar. Entonces, también se deben aclarar esas situaciones. La equidad y el respeto, ¿sí? La equidad y el respeto, entonces, fomentar un ambiente donde todos los miembros se sientan valorados y escuchados. Es algo de lo que ya estamos hablando, hablando de empatía y de escucha, a eso se refiere. Tenemos que hablar también del impacto de la tecnología en la comunicación familiar. Algo hemos tocado ya en clases anteriores respecto a esto. Sabemos que la familia está totalmente desafiada o cruzada por esa situación que en otras épocas no vivíamos, como pueden ser la barrera que impone el uso de los celulares. Entonces, la tecnología puede facilitar la comunicación a distancia, pero también puede ser una distracción dentro del grupo familiar. Hemos comentado ejemplos en casas donde los hijos se encierran en sus cosas, en sus juegos, en su habitación, y muchas veces el papá, hasta a través de un celular, lo está llamando a la mesa, analizando la situación. También lo lleva a tomar decisiones a veces como un árbitro exigente. Pero sí, lo que yo digo es que no se debe quebrar de una forma tan autoritaria la relación con el hijo o hija, por supuesto. Entonces, se pueden establecer reglas de uso, establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos tecnológicos para asegurar el tiempo de calidad sin interrupciones. Entonces, si vamos a hablar del impacto, también tenemos que hablar de la cultura y el contexto en la comunicación familiar. ¿A qué se refiere el contexto cultural? Es que influye en los estilos y normas de comunicación dentro de la familia. O sea, el contexto es el entorno, la situación que vive esa familia. Sabemos que los papás
pueden estar los dos trabajando o el papá trabaja y la mamá se queda en casa, pero ambos deben saber regular y crear una influencia regida por normas dentro de esa familia. Y existe también la adaptabilidad dentro de esta cultura, ser consciente de las diferencias culturales y adaptarse para mantener una comunicación efectiva. ¿A qué se refiere esa adaptabilidad? A que los papás pertenecen a una generación que ha tenido un salto muy grande en cuanto a los cambios sociales, a los cambios desde ya la tecnología. La tecnología ha sido un impacto muy, muy influyente. Entonces, tanto el papá se debe adaptar a los hijos como los hijos a los padres. Y también tenemos que hablar de los beneficios de la comunicación familiar efectiva. ¿Cómo se logran esos beneficios? Se logran fortaleciendo las relaciones, o sea, una mejoría en la cohesión y en el vínculo entre los miembros familiares, el bienestar emocional que lleva a que todos contribuyan eh, a todo lo que, a las metas que tiene la familia, a lograr un estado emocional y mental que todos los miembros se sientan en una situación positiva. Por supuesto que muchas veces hay enfrentamientos por ciertos fracasos, por problemáticas económicas, por falta de colaboración de los hijos dentro de todo lo que es la actividad eh, familiar, porque una familia es como una sociedad, es un núcleo social y el núcleo de todo ese movimiento social son los padres. Por eso son los padres los que deben resolver en forma eficaces los problemas, porque esos conflictos pueden llevar a una destrucción familiar, pero tiene que hacerse de una forma inteligente emocionalmente para que sea de esa forma, de una manera constructiva. Ahora yo quiero preguntarles a los presentes, quiero preguntarles si alguien quiere participar, si alguien quiere comentar algo referido a lo que puede haber sufrido, por ejemplo, en cuanto a todo esto, alguna situación problemática en el cual ustedes como padres supieron mediar y supieron llevar adelante. A ver, quiero que si alguien puede comentar, si fuera dentro del seno familiar, puede ser en el ámbito social con las amistades de sus hijos, pueden ser por problemáticas en la escuela. Yo quiero saber si alguien levanta la mano y me gustaría que puedan comentar algo que sea un ejemplo de todo lo que estamos hablando. Bueno, yo quiero comentarte, Miriam, que primero que me gusta mucho la estructura que has presentado y comentar que yo en la terapia, una de las cosas que he notado los muchachos, adolescentes que con problemas que han venido, precisamente el denominador común es lo que tú has puesto, que es la comunicación, efectivamente, ¿no? Y un tema difícil, ¿no? Porque los padres, muchos no lo reconocen, claro, si lo reconocieran no habría ese problema, con lo cual, pues es un tema complejo que hay que hacerlo con el muchacho y depende de la edad que tenga, pues se lleva a buen término, ¿no? Eso quería comentarte. Ah, muy bien.
Es cierto que usted, Ramón, eh, asiste psicológicamente en su consultorio y tendrá muchos ejemplos de este tipo, ¿verdad? Donde la comunicación muchas veces está sufriendo quiebres y, y para qué decir lo que es entonces la adaptabilidad tanto de los padres o de los hijos a la circunstancia que les toca vivir. Claro, eso es lo que ocurre. Y si son muy jóvenes, pues hay una especie de rebeldía y ahora como los niños muy que se rebelan y son un poco nerviosos, pues antes se le llamaba nerviosos, movidos, pero desde que se ha descubierto que a esos niños movidos y nerviosos por una falta de comunicación, de reconocimiento por parte de los padres, pues con una pastilla se calma, digamos, pues ahora resulta que a esos niños movidos los han convertido en una enfermedad, con lo cual todavía más difícil es conseguir que un padre o una santa madre colabore, ¿no? Se le da el Rubifen o el Concerta, no sé ahí en Argentina o en México como se llama, pero en fin, es el Rubifen o Concerta. El Rubifen dura 4 horas y los niños ya son muy adaptativos, ¿no? Porque tiene una descarga de dopamina y después de comer se le da otro. O el Concerta, que es ya dura 8 horas y muy bien. Sí, es complejo porque los padres no reconocen. Y ahora como resulta que es una enfermedad, pues maravilloso, ¿no? Una de juzgado de guardia, ¿no? Así es. Sí, yo he notado, yo he sido directora de escuela secundaria y, y he tenido casos en el cual la psicopedagoga lo definía como hiperactivo. Son jóvenes hiperactivos y muchas veces, eh, por eso la tarea docente, si estoy refiriéndome al aula, se torna un poco difícil. Eh, está bien que actualmente los docentes tienen una capacidad con una inteligencia emocional increíble para dar clase y aceptar que ya los alumnos no son muñequitos ahí rígidos y escuchando y tratan de hacer sus clases eh, más participativas, pero son los jóvenes que se levantan, que caminan, que se sientan, que de pronto están hablando de otras cosas o uno se da cuenta que no están en el momento adecuado de atención y bueno, su conducta es dispersa y también de distracción para otros, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, podríamos decir que este tema, como conclusión, estamos siempre hablando de lo que en psicología podríamos llamar la inteligencia emocional para adaptarse a todas las circunstancias que se deben enfrentar. La familia es un núcleo que también está acosada por una diversidad de problemáticas y bueno, los padres, como siempre dicen, no tenemos un manual de instrucción en el cual tengamos la respuesta adecuada a cada situación. Eh, es posible que algunos tengan ejemplos ya de familias más organizadas, entonces en ese caso pueden tener reglas ya más incorporadas, ¿verdad? Para impartir también de ese modo eh, una sucesión de, de mandatos. Entonces, hay un tema que me gustaría decirles
que es muy importante, que es la resiliencia familiar. La resiliencia justamente familiar se refiere a la capacidad de esa familia para enfrentar, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Este concepto es fundamental para comprender cómo las familias pueden no solo sobrevivir, sino también prosperar ante desafíos, ante profundos problemas. Y podremos presentar un concepto teórico y resumido sobre lo que es la resiliencia. Podríamos decir que vamos a definirlo como la capacidad de adaptación y la recuperación positiva. Son las dos ideas fundamentales de este concepto. No solo retornar al estado previo a esa adversidad, o sea, pasar una tormenta muy grande y pacificarse, y también aprovechar esa circunstancia como una experiencia para crecer y fortalecer la unidad familiar. Muchas veces existe una situación no esperada, perdón, una situación que los toma de sorpresa, ya sea dentro de la familia, provocada por esos integrantes de la familia, o directamente algo externo. Entonces, en realidad es algo imprevisto, pero muchas veces de las familias más sufridas yo tengo ejemplos, increíbles ejemplos, que de esas familias más sufridas salieron los hijos más fuertes y más que mejor se sobreponen a las problemáticas. Incluso a nivel educativo hemos observado la capacidad que tiene ese joven que ha sufrido tanto para sobresalir intelectualmente, para demostrar su capacidad en cuanto a las metas de logros. Hemos tenido abanderados con las problemáticas, pero increíblemente de dolor y de pobreza, que su gran honor era demostrar su capacidad intelectual y sobresalir dentro del grupo. Incluso continuando sus estudios en la universidad. Así es, eso es una recuperación positiva. Como también tenemos familias con problemática de jóvenes que al no tener una contención, jóvenes que se asocian a amistades de conductas rebeldes y difíciles, conductas de la calle, conductas de adicciones a drogas. Bueno, eso, por ejemplo, no es una recuperación positiva, es caer en un quebranto, tanto familiar como personal de cada uno de sus miembros, hasta a veces la separación de los padres. Entonces, otro componente que es clave de la resiliencia familiar, un componente, la cohesión familiar, o sea, el fuerte sentido de conexión y de apoyo mutuo entre los miembros de la familia, la comunicación efectiva, como hemos hablado ya, con interacciones claras, abiertas y honestas que facilitan el entendimiento y la resolución de problemáticas, la flexibilidad, que pasa a ser la adaptabilidad de la cual hemos hablado, la capacidad para cambiar roles, reglas y dinámicas
según las necesidades de esa situación. Y también el apoyo social, el apoyo de redes de apoyo externo como amigos, familiares, comunidades que brindan asistencia emocional y práctica, no solo teórica, sino práctica. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces el apoyo social puede estar dado cuando los hijos practican un deporte, cuando tienen una formación y un apoyo dentro de las reglas del deporte, cuando también tienen un grupo de actividades extraáulicas o extraoficialmente curriculares, en la cual pasa a ser son momentos de distensión, de compartir con amigos, de que le brindan asistencia emocional, a veces los mismos profesores, los maestros en una escuela, familiares. Entonces es muy importante esos componentes claves de la resiliencia. Bueno, y factores que promueven esa resiliencia, como hemos dicho, las relaciones positivas, los recursos económicos y educativos. Relaciones positivas son los vínculos fuertes, afectuosos dentro de la familia. Otro factor, el recurso económico y educativo, acceso a recursos financieros y educativos que facilitan la superación de crisis. Quien tiene mayor recurso económico quizás tiene, como decía, la posibilidad de pagar centros educativos de apoyo, centros de deporte. Por ejemplo, hay jóvenes que se destacan físicamente en deportes, en natación, en fútbol, y todo eso son grupos de apoyo. Creencias y valores compartidos, eso es lo que esos grupos les brindan, creencias y valores compartidos, que proporcionan un sentido y coherencia en tiempos de crisis. Muchas veces la mamá es la que comparte quizás un culto religioso, que acerca a los hijos y al marido. Esas son búsquedas emocionales en cuanto a la fe, a la parte espiritual. Es muy importante decir que eso promueve a veces la resiliencia, la unión, siempre que los padres se muestren honestos frente a todo eso que comparten, que sean consecuentes en sus conductas con todo eso que están enseñándole a sus hijos. ¿Qué quiero decir? Que un papá que le enseña a su hijo que la verdad y el esfuerzo lo lleva por el camino correcto, aunque sea el más difícil, es el que ha elegido para llegar a un puerto certero, a una meta que se está enfocando. Entonces no puede de pronto darle un efecto negativo haciendo cosas contrarias a todo lo que está promoviendo o promulgando con su boca, con sus palabras, con sus, por decir, normas, con sus normas impuestas. Entonces, esos son factores que promueven la resiliencia. Vamos a hablar de los procesos de esa resiliencia familiar. Los procesos, por ejemplo, pueden ser internos o externos. Al hablar de proceso estamos hablando de etapas, de tiempos que incluyen la toma de decisiones conjunta, la resolución de conflictos y la gestión del estrés. Entonces,
Si yo hablo de un proceso interno, estoy hablando de algo muy íntimo dentro de la familia. Si hablo de un proceso externo, estoy hablando de algo que está fuera, como servicios comunitarios o redes de apoyo social. Ejemplo, la familia en forma interna, una iglesia, un club de amigos en forma externa, que son el apoyo que puede recibir. Si alguien quieren comentarme, les pregunto, ¿qué grupo de apoyo han tenido en caso de tener que resolver algo? Si fue más dentro de la familia o si encontraron el apoyo en forma externa. Si alguien puede decirme y comentarme eso. Yo, Miriam, Sí, cómo no. buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Eh, pues muy Sí, interesante todo lo que nos has estado exponiendo. De la pregunta que hiciste, pues quiero comentar a grandes rasgos experiencias propias con mis hijos, con TDA. Y pues sí acudí a alguien que fue un neurólogo y una persona pues tenía que confiar en alguien, ¿no? Para que me ayudara. Ellos no eran hiperactivos, pero pues eran muy distraídos en la escuela. Eh, y muchas veces nosotros como papás creemos que podemos hacerlo y aprendiendo y con la educación, pero pues no todo es eso, ¿no? Claro que sirve mucho que nos vayamos impregnando de cuál es el problema y cómo lo vamos a ir, no empeorando, sino ayudando, encauzando lo más que se pueda. Y pues sí, sí, gracias a Dios me fue muy bien, terminaron su universidad, ahorita están trabajando, todo muy bien. Pero sí, sí es difícil, por ejemplo, yo conozco personas que dicen, es que los niños que hiperactivos y todo, pero lo ven como un gran problema, pues porque sí tienen que enfocarse y estudiar cuando están chicos, pero cuando están grandes, pues yo veo a unas personas muy activas que hacen muchas cosas, así era la prima de mi esposo, y iba a clases de inglés, llevaba a su hija a una clase y ella se iba a hacer ejercicio. O sea, no es tan malo ser hiperactivo, pero pues no, cuando son chiquitos no es tan fácil enfocarse para aprender. Pero pues claro. en este aspecto es lo que recordé, ¿no? No recuerdo así apoyo de grupos como religiosos y eso, pues no, esa es mi experiencia. Ah, muy bien. Sí, es que a veces cuando hablamos de hiperactividad no nos estamos mucho refiriendo a hacer muchas cosas, porque en cierto modo la sociedad actual nos exige participar de todos esos grupos y, y sí, está muy bien, solo que a veces a nivel clínico es cuando esa persona como puede ser un niño en un aula, no puede estar sentado, está siempre molestando, está tirando tizas, está escribiendo, está distrayendo al resto, se está como exponiendo en forma permanente. Sí, sí. Y bueno, está muy bien lo que has dicho con respecto a la ayuda de una persona que está capacitada clínicamente para hacer ese apoyo, ¿sí? Para hacer ese tratamiento, psicólogo, psicopedagogos, a veces la problemática familiar puede ser la falta de un ser querido que trae emociones muy controvertidas, de mucho dolor, de mucho pesar, eh, también situaciones de conducta de los hijos que van cambiando y no conocemos bien en qué relaciones se encuentran fuera del hogar y que vemos que son hábitos que no son adecuados y que sospechamos que puede estar interviniendo con amistades no favorables, con conductas negativas, con adicciones.
Y muchas veces los padres quieren no ver eso, o creen que el hijo de ellos, no, 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 mi hijo no. Son los otros los que están influyendo en su conducta. Pero muchas veces debemos llevarlos a un especialista que sabe cómo tratarlo, ya que nosotros no sabemos todo, no tenemos la capacidad ni tenemos a veces el conocimiento adecuado, por más voluntad, por más emociones. ¿Y cuántos papás dicen, cómo podés hacer esto si te estoy brindando todo? Todo lo que necesitas te lo estoy dando. Y muchas veces esa es la primera falla de los padres, de brindarle tanto que el hijo ni siquiera se tiene que esmerar en cumplir con ciertos deberes para lograr lo que quiere. Por ejemplo, un daño muy grande, si bien dicen, mi hijo necesita comunicarse con nosotros en la escuela, cuando sale, pero una criatura de 9 años que ya está manejando un celular, que está entrando a páginas que ni siquiera los papás conocen, qué instructivo, qué imágenes y en qué lugares está ingresando ese joven, esa niña o niño de pequeña edad. Entonces, es muy difícil también para los papás porque a veces ignoran ellos mismos cómo utilizar los dispositivos, cómo manejar los límites en esos casos. Y es cierto, en cierto modo la tecnología nos ha superado. Yo hablo de personas ya de 50 años o un poquito más, en que la tecnología nos está, como quien dice, pisoteando, ¿no? Sobre todo de nuevas páginas, de nuevos lugares, que los chicos hasta saben cómo desbloquear. Hay casos en las noticias es una noticia aquí en Argentina últimamente, perdón, que está en investigación en este momento una página de WhatsApp regenteada por una niña de 13 años y totalmente pornográfica en todo lo que se pueda decir. Y que los papás no estaban al tanto de que una página así podía tener escena y bueno, hasta que fue descubierta y está ahora en este momento en investigación si todo eso está regenteado por un adulto. Y bueno, son situaciones que traen problemas y también problemas psicológicos, por supuesto, consecuencia en esos niños, porque había niños hasta de 10 años dentro de esa página. Así que se imaginan ustedes si será una problemática que se enfrenta a la familia y con qué resiliencia o con qué formación los papás pueden hacer frente. Bien, entonces tenemos modelos teóricos de resiliencia familiar. Esos modelos, el primer modelo es de adaptación y ajuste y el segundo modelo es de desarrollo de resiliencia. En cuanto a este tema, el modelo de adaptación y ajuste propone que las familias primero deben ajustarse a la crisis y luego adaptarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, ajustarse, primero adaptación y luego entonces, primero ajustarse a esa crisis quiere decir hacerle frente y buscar el camino para adaptarse y para sobreponerse, ¿verdad? Porque eso sería la resiliencia. Y el modelo de desarrollo enfatiza que la resiliencia se desarrolla a lo largo del tiempo mediante experiencias y
aprendizaje continuo. Lo que pasa es que el modelo de desarrollo es un modelo más lento, porque como la palabra desarrollo significa estar presente en la situación, enfrentarla, adaptarse y sobreponerse en los tiempos que se puede realmente salir adelante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos para la resiliencia? El estrés crónico, la falta de recursos y la comunicación deficiente. Esos son obstáculos. ¿A qué le llamamos estrés? Le llamamos estrés a la exposición continua a factores estresantes. Puede minar, por ejemplo, la capacidad de recuperación de la familia. O sea, puede destrozar esa capacidad de, de, de reposición, de recuperación de la familia. ¿Soy clara? O sea, que si estamos expuestos a un estrés crónico, la dificultad puede ser que la falta de trabajo por parte de los padres, problemáticas continuas en la escuela porque ese hijo no cumple o tiene una conducta rebelde. La falta de recursos está influyendo en todo esto, que es la carencia de apoyo económico, social y emocional, que puede dificultar esa resiliencia. Dificultar la resiliencia significa que no se pueden sobreponer. Entonces surge el quebranto, surge esos problemas continuos, muchas veces el quiebre de la propia estructura familiar, donde los padres se separan, los hijos empiezan a deambular de una casa, una vez en un lugar, otra vez en otra. Y, por supuesto, como estaba diciendo, la falta de recursos y la comunicación deficiente, la falta de esas habilidades por parte de las partes, de esa comunicación efectiva que puede aumentar los conflictos y las dificultades para la resolución de los problemas, porque no siempre los papás encuentran el modo para sobreponerse. Entonces, al no tener la capacidad ya sea de instrucción, de personalidad, también a veces de resultados económicos, surge ese quiebre, esa comunicación deficiente. Bueno, entonces, si vamos a hablar de esto, tenemos que preguntar a quienes me están escuchando si alguna vez tuvieron uno de estos tres obstáculos, ya sea el estrés crónico, la falta de recursos o la falta de una comunicación efectiva. Si ustedes han pasado por un momento o tienen un ejemplo familiar o de parientes que me puedan decir que no han llegado a lograr la resiliencia, que ha sido un obstáculo. A ver si alguien puede decirme. Una enfermedad también puede ser un estrés crónico. Bueno, una enfermedad crónica, en mi caso puedo decirlo, en mi caso personal, mi padre sufrió de cáncer más de 15 años, tuvimos que vender todo, expropiar todo, quedar en la última miseria para tratar de salvar su vida.
Pudimos sobrellevar, gracias a un tío médico, un poco la situación, pero fue una situación muy estresante. Pero puedo decir que fuimos resilientes. Supimos salir adelante trabajando todos, hasta mi hermano más pequeñitos, con 11 años, trabajaba en una carpintería, 10 añitos. Eran otras épocas. Los empleadores confiaban en los niños, los tenían como ayudantes y como ejercían ellos el poder de maestros, apoyaban emocionalmente. En ese momento, yo puedo decirlo, al menos acá en Argentina, era una situación que estoy hablando de hace más de 40 años, de 50 años atrás, donde mi hermano, yo trabajaba también, pero lo más increíble es que tuvo que terminar la primaria de noche. Y bueno, y todos nos movíamos a pie, en bicicleta. Era algo increíble después de haberlo tenido todo y pudimos superar ese estrés, una situación espantosa, porque yo después, a pesar de ser profesora y directora de una escuela, no he visto una situación tan difícil. No la he visto, porque todos tenían su televisor, su celular o un teléfono en la casa. Mi padre era una persona intelectual, era eh, técnico electrónico, técnico en radio, en televisión, armaba desde la nada un televisor, pero era acosado por una enfermedad que nos llevó a una terrible necesidad económica. Y bueno, a veces todos salimos muy fuertes y salimos adelante. Ay, me decían en sexto año, cuando uno ya es más compañera de los alumnos y dice, chicos, yo no nací en cuna de oro, le decía. Yo no tuve un auto. No, profesora, usted está muy bien, no puede ser. Usted siempre tuvo dinero. Y te ven así, pero realmente fue eh, una situación que a todos nos hizo fuerte. Y nunca, yo agradecí toda, toda la situación que mis padres podían darnos, porque sabíamos que estaban sufriendo a la par nuestra. Pero yo veo papá que hoy en día le dan absolutamente todo y que realmente no logran salir adelante. Veo que es una generación de chicos débiles que tienen, como lo han tenido todo, no saben cómo salir adelante y llegan los 30 años sin definir muchas veces una profesión, una actividad. Así que si ustedes me quieren contar algo, estoy así, para que lo cuenten. Hola, Miriam. Sí, Em, Mira, creo que la crisis es un recurso precioso que nos ha permitido crear horizontes nuevos. Yo vengo en una familia, mi experiencia en una familia, y estoy hablando de una familia adoptiva, es una mujer que abraza la vida y abraza la vida de una manera mm, que a veces no tiene lógica. Me refiero a no ver en los problemas problemas, sino encontrar en ellos oportunidades de crecimiento o nuevas estrategias de resolución. Y entonces la mujer que te hablo es mi madre adoptiva, porque yo vengo de un orfanato y conozco toda la estructura de un orfanato y al orfanato debo mi vocación como clínico, como terapeuta, como orientador, con un amor grande en mi trabajo, ¿no? Yo digo que mi trabajo me puede matar de vida y me puede quitar la vida también, porque a veces te entregas mucho, como también he sido docente. Y esta mujer me mostró que
la vida se conduce con amor, pero también el amor tiene implicaciones. A esta mujer le dio una embolia, después una parálisis, pero es una mujer luchadora que a pesar de estas condiciones que se ven registradas, plasmadas, impresas, reveladas en su cuerpo, es una mujer que se convirtió para mí en un modelo de vida. Yo nunca vi ni en sus palabras, ni en sus reacciones y microexpresiones una lamentación. Y entonces se convirtió en un ser admirable y admirado para mí. Y también un modelo de guía, tanto que cuando me llegaba a equivocar siendo un niño, un adolescente, un joven, decía, no estoy a la altura. Y entonces recuerdo que, por ejemplo, mi padre ganaba bien en aquel momento. Sí, mi padre viene de una estructura militar, pero fue un mal administrador, tengo que admitirlo. Y eso nos llevó de tener 3 comidas a tener solo una durante un día, ¿sí? Y fue la causa por la que mis hermanas, hermanos, abandonaron sus estudios para poder sacar adelante ciertas responsabilidades. Y es cuando vemos que el mayor asume roles de padre, ¿sí? Y entonces observamos que hemos pasado muchas crisis, enfermedades, situaciones económicas, dificultades a veces que viven nuestros padres en el planteamiento de si se separan o no, cuáles son los retos si siguen juntos y cuáles son los retos si ya no siguen juntos, ¿no? Y a veces tener que tomar posturas en este tipo de situación. Y planteabas algo importante. La resiliencia siempre se esconde dentro de una crisis y no sabíamos que era recurso hasta que lo descubrimos, que hemos hecho el recorrido. Y eso es, por ejemplo, Ramón no me dejará mentir, en el consultorio tenemos a veces que trabajar como si fuéramos mecánicos, volver a rehabilitar recursos que las personas han perdido o que consideran que están perdidos, que les pueden incluso llevar hasta extinguir la vida. Y al ayudarles a este tipo de personas a recuperar, dice, estaba yo en el hilo, ¿no? En la franja, en la frontera. Le digo, lo importante es no dónde estabas, sino a dónde has llegado ahora. Porque a veces situamos mucho nuestra atención en la crisis y nos perdemos de un hermoso horizonte que a veces hay personas que efectivamente estas redes de apoyos nos animan a dar el último impulso, ¿no? Pueden ser amigos, estar fuera, formar parte de un tejido religioso, ¿sí? Entonces yo fui una persona muy rebelde y se lo debo a mi padre. Rebelde para la ciencia, rebelde en todos los campos de estudio, rebelde en las culturas, rebelde en estructuras, o sea, y sin embargo tenía una admiración, un modelo, decía, a mí me cuesta trabajar un poquito la paciencia, me cuesta trabajar la bondad, me cuesta trabajar la sencillez y me cuesta trabajar ir al ritmo de los otros, ¿no? Me cuesta creer que no podemos hacer más. Yo soy de las personas, y se lo debo a esa mujer, que siempre encuentro un recurso y no me detengo. Qué ¿Sí? bien. Entonces, esta parte te la agradezco. Tocaste un punto importante que es crítico, muy complejo, y necesitamos plantearlo, creo que volviendo siempre a nuestros orígenes. ¿Sí? Y pues te felicito. Gracias por el aporte y también por tu grandeza humana. Es que, sinceramente, ¿no? Cuando uno es joven o adolescente, sientes que todo eso que te ha pasado lo tienes que esconder con cierta vergüenza. Y cuando pasan los años, lo exhibes con orgullo. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya familia que no tenga que lidiar
con problemáticas muy grandes. Sinceramente pienso que eso es la vida, porque cuando vemos familias que todo se les facilita y a veces la dificultad hace la unión, pero también la cultura. ¿A qué? ¿La cultura de qué? La cultura moral de unión entre hermanos, de amor a los padres, lo que nos han enseñado e impartido, tiene un lazo muy importante que afianza al grupo familiar. Darle importancia desde que el niño es niño, pequeñito, a todo lo que hace. Pero también demostrarle que si algo no está mal, no está bien, hacerle ver que está mal por tal y cual cosa, porque se puede hacer de otro modo, pero tampoco elogiar tanto que estamos creando la imagen de un héroe de barro. Esa imagen se expuso una vez como una teoría y es pensar que todo lo que él hace está bien. No, hay que demostrar que algunas cosas se deben superar, porque cuando se los diga otra persona o en el ámbito externo a eso, es cuando le viene el decaimiento y quizás un estrés depresivo. Perdón. No te preocupes. Esto que Entonces, hay estrategias, que es el desarrollo de habilidades, el fomento de flexibilidad, el acceso a recursos, que ya hemos hablado de todos esos temas, y la promoción del bienestar emocional a través de todas las técnicas que hablamos. Y como conclusión, podemos decir entonces, hablando de resiliencia, y a modo ya de culminar prácticamente con la clase, y que me gusta mucho lo que lo que ha expuesto cada uno de ustedes, me llena de orgullo que este tema sensibilice a cada uno de nosotros, a mí también personalmente, porque hemos vivido todo lo que es la resiliencia y sin saber lo que era ese concepto, simplemente lo vivíamos, nos sobreponíamos y salíamos adelante. Y muchas veces un mandato que marque un padre marca también un camino al hijo. Yo recuerdo a mi madre diciendo, quiero que estudies. Para mí será el mayor orgullo saber que estudiando salís adelante. Entonces, la resiliencia es una cualidad esencial que permite a las familias enfrentar y superar adversidades. Se basa en la cohesión, la comunicación efectiva, la flexibilidad y el apoyo social. Factores como las relaciones positivas, los recursos adecuados y los valores compartidos promueven esta capacidad. La resiliencia se desarrolla a través de los procesos internos y externos y puede ser fortalecida mediante el desarrollo de habilidades, el fomento de la flexibilidad y el acceso a recursos. Enfrentar y superar los desafíos de manera efectiva permite a la familia no solo recuperarse, sino también crecer y fortalecerse, tanto como familia, y puedo decir que a cada uno de sus miembros, en cada uno de los roles que les tocó, también los ha fortalecido. En el caso que uno de ellos es más quebrado, más vulnerable, está el resto para apoyarlo. La familia es eso, justamente, estar unido
para salir adelante todos juntos. Eso es la resiliencia. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema y este concepto que realmente lo vivíamos, pero no conocíamos esa palabra. Puedo decirlo que es así porque es una realidad. La resiliencia nos fortalece, nos muestra que la capacidad de salir adelante es ser una persona fuerte y resiliente, cumplir un objetivo, cumplir un sueño y en la vida progresar, tanto estudiando, siendo fuerte, trabajando y teniendo inteligencia emocional. Muchas gracias. Gracias, Y gracias, espero Emilia, qué verlos en excelente la próxima. ponencia, bastante ilustrativa y bastante didáctica. Te agradecemos de verdad por toda esta didáctica que nos has mostrado en esta noche. Muchas gracias. El video y el PDF va a estar aquí en el grupo dentro Está bien. de unos momentos y el video para mañana posiblemente. Y invitarles para mañana a nuestra reunión de bonificación a las 15 horas, hora de Argentina, 1 de la tarde, hora de Colombia, Muy bien. y 12 del día debe ser en México. No, perdón, es 3 de la tarde, hora de Argentina. Sí, sí. Gracias. Nada, nos vemos mañana. Bueno. Hasta luego, un abrazo, buenas noches. Hasta pásela bien. mañana, será un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias. hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Este tema, Buenas Miriam. noches. Feliz noche, Gracias. Gracias, muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias, bendiciones.